Comenzamos la sesión de la Academia Peruana de Derecho. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro seno a la doctora Elvira Martínez Coco, magnífica profesora, estupenda amiga, magnífica árbitra, y hoy nos va a deleitar con un discurso complicado y de actualidad. Pero antes de que ella use la palabra y que la recibimos en nuestra casa, la va a presentar nuestro colega y miembro de la Academia, el doctor Mario Castillo. Adelante, Mario. Gracias. Señor doctor Juan Guillermo Loma Luca de Tena, presidente de la Academia Peruana de Derecho. Señor doctor Osvaldo Junco Fexerio, vicepresidente de nuestra institución. Señor doctor Fernando Vidal Ramírez, expresidente de la Academia. Señores académicos presentes, señora doctora Elvira Martínez Coco, señores profesores, estimados colegas, señoras y señores. El Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho me ha encomendado pronunciar el discurso de orden para el ingreso de la doctora Elvira Martínez Coco a nuestra institución. Como sabemos, la Academia Peruana de Derecho fue fundada el 8 de mayo de 1967 y reconocida como institución jurídica al servicio del país por Resolución Suprema número 209 de fecha 30 de junio de ese mismo año, suscrita por el entonces Ministro de Justicia y Culto, doctor Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio, y refrendada por el Presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry. La Academia fue reinstalada el 18 de agosto de 1990, fecha desde la cual ha desarrollado sus actividades de manera ininterrumpida, habiendo sido inscrita en registros públicos el 25 de octubre de 2022. Ella es sucesora de la Academia Peruana de Jurisprudencia y Legislación, que desarrolló sus actividades entre 1889 y 1906. Nuestra academia tiene dentro de sus fines el contribuir a la preservación y el fortalecimiento del Estado de Derecho, fomentar el progreso de la legislación y el mejoramiento de la jurisprudencia, así como emitir opinión sobre los proyectos de normas legales que tengan significación nacional y el auspicio, patrocinio u organización de eventos de carácter académico para lograr sus fines. Ella promueve la investigación y el estudio de las diversas disciplinas jurídicas y la historia del derecho peruano. También difunde la doctrina y el pensamiento de los juristas nacionales y auspicia sus publicaciones. Igualmente, la Academia Peruana de Derecho coadyuva a la eficiencia de los órganos jurisdiccionales. Ella es par de las diversas academias de Iberoamérica y participa y fomenta diversas actividades en conjunto con tales academias. La Academia, desde su fundación, tiene un número máximo de integrantes, lo que en derecho se conoce como numerus clausus, el mismo que hoy es de 30, y consideramos de plena justicia incorporar a la doctora Elvira Martínez Coco, una árbitro muy destacada, tanto en el medio nacional como en el internacional y en el de inversión, quien ha ejercido y ejerce ese cargo en cientos de procesos en estas 3 clases de arbitraje y siempre lo ha hecho con independencia, imparcialidad, eficiencia y pulcritud. Es mujer pionera en esta área del ejercicio profesional, inicialmente feudo masculino, pero que poco a poco viene teniendo entre sus filas a más y más árbitras. La doctora Martínez fue de quienes primero transitaron por este camino, y lo hizo por su capacidad, la misma que resulta indiferente del sexo de las personas. Soy testigo de que la doctora Martínez siempre ha recusado los cupos, y lo ha dicho explícitamente en diversos eventos, en contra de lo que muchos consideran como políticamente correcto. Siempre la he escuchado señalar que está orgullosa de haber logrado abrirse paso en el medio académico y profesional, no porque le abrieran un lugar por ser mujer. He tenido ocasión de arbitrar junto a la doctora Martínez y soy testigo de que ella siempre busca conocer a fondo los temas que se somete a su consideración. No es de los árbitros que improvisan criterios o que poco entienden de los casos, pues muchos de ellos ni siquiera leen los expedientes que tienen a su cargo. Es muy satisfactorio compartir tribunales con ella, habida cuenta de que se puede deliberar con amplitud y tolerancia, que es también
una virtud que debe tener todo árbitro con respecto a sus compañeros de tribunal. Por otra parte, sea en calidad de abogado defensor o de experto legal, he tenido oportunidad de participar en arbitrajes cuyos tribunales ha integrado o presidido la doctora Martínez, y he podido apreciar lo preparada que va a las audiencias y la atención que pone en las exposiciones. Ello se ve reflejado en las acuciosas preguntas que formula tanto a las partes como a sus abogados y expertos, las cuales revelan su ánimo de clarificar la materia controvertida y formar posición sobre el caso. Por otra parte, no cabe duda de que la doctora Martínez es una académica de nota. Como todos sabemos, ella estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desde que era alumna, destacadísima por cierto, se interesó por el derecho civil, que también es mi especialidad académica y profesional. En mis años de estudiante y luego, a poco de haber egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, mi generación, entusiasmada por el nuevo Código Civil de 1984, que hace solo 11 días ha cumplido 40 años de vigencia, leía, entre otras obras de notables autores peruanos, al recordado y muy querido profesor Max Arias Schreiber Peset, de quien la doctora Martínez fue colaboradora en varios volúmenes de la obra Exégesis. Así, participó en el tomo 1, Contratos Parte General, en los tomos 2 y 3, Contratos Típicos, en los tomos 4 y 5, Derechos Reales Principales, y en el tomo 6, Derechos Reales de Garantía, este último ya no en calidad de colaboradora, sino de coautora. Además, la profesora Martínez solía contribuir con interesantes y muy finos trabajos de su autoría en revistas de derecho y libros colectivos. Así podemos citar sus artículos sobre la agonía del derecho de retracto del arrendatario, sugerencia de modificaciones al libro de las obligaciones del Código Civil, la atipicidad del contrato de playas de estacionamiento en nuestro ordenamiento jurídico, América Televisión versus Alianza Lima, un clásico ejemplo de abuso del derecho en la resolución del contrato, el acceso a la propiedad y su protección registral, el caso peruano, antecedentes, perspectivas y proyecciones de un proyecto de ley de libertad religiosa en el Perú, el tribunal registral y la reestructuración de los registros públicos, la inscripción de la posesión, la experiencia peruana, declaratoria de fábrica, requisitos y procedimientos para su formación e inscripción, algunas reflexiones en torno a los valores que deben inspirar el sistema registral, principales reformas a los libros de obligaciones y contratos del Código Civil, manifestaciones de la autonomía en un sistema registral, la experiencia peruana, y la formalización de la propiedad predial, estos dos últimos en coautoría. Además, la doctora Martínez en 1997 publicó un libro recopilatorio de algunos de sus trabajos, dentro de los cuales podemos mencionar Manipulación Genética y Derecho, Edificios por construir, Compra-venta de bien futuro o contratos de obra, El derecho a inspeccionar la obra del comitente, la cláusula penal y la capitalización de intereses, el divorcio por decisión unilateral, ¿cuándo tiene sentido inscribir un contrato de arrendamiento?, la lesión, la importancia de la clasificación contractual acerca de cómo ésta determina la justicia o injusticia del resultado judicial y los problemas que origina el sistema de transferencia de la propiedad inmueble adoptado por el Código Civil peruano, entre otros. Luego de esta etapa, en lo esencial académica de la doctora Martínez, podemos identificar otra, en que se dedica fundamentalmente al ejercicio profesional, tanto en el ámbito público, pues fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y luego Superintendente Nacional de los Registros Públicos, como en el sector privado, habida cuenta de que fue abogada asociada y luego socia en un muy importante estudio de la capital. Y más tarde podemos identificar una tercera etapa en la vida profesional de Martínez Coco, cuando se dedica a ejercer la profesión como árbitro. Ella es de aquellos profesionales fundamentalmente dedicados al arbitraje, con la salvedad de informes legales para los cuales es requerida con frecuencia. La doctora Martínez ha participado en innumerables eventos y ha disertado sobre los más diversos temas.
Solo recogiendo aquellas ponencias y artículos publicados en la Biblioteca de Arbitraje de mi estudio, desde el año 2011 hasta la actualidad, puedo mencionar temas tales como el arbitraje en la contratación estatal, la defensa de los intereses del Estado en la contratación pública, medidas cautelares y plazos de caducidad, criterios para la designación de árbitros, actividad probatoria en la recusación y remoción de árbitros y el principio de inmediatez en la recusación, el equilibrio económico-financiero del contrato como materia arbitral en la Ley 30.22.5, responsabilidades en la contratación pública, penalidad por mora y otras penalidades, lecciones aprendidas en el arbitraje con el Estado, los contratos en los tiempos del COVID-19, panorama actual de la contratación, de conciliación y arbitraje en contratación pública, responsabilidades en la contratación pública, derecho de las obligaciones, la cláusula penal y el artículo 1346 del Código Civil peruano, arbitraje de conciencia, arbitraje virtual y técnicas de litigación en audiencias, arbitraje e inversión extranjera internacional. ¿Se debe seguir modificando la ley de arbitraje para el arbitraje con el Estado? Problemáticas actuales del arbitraje internacional y nuevos desafíos, entre otros. La doctora Elvira Martínez Coco ha sido profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su casa de estudios, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad de Lima. Pero además, por lo menos en los últimos 3 lustros, la doctora Martínez, en su calidad de profesora de obligaciones y contratos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, ha continuado con su actividad académica y viene liderando los equipos de alumnos que participan en las diversas competencias a nivel mundial, los populares MUTs, habiendo obtenido éxito tras éxito. Y con ello no me estoy refiriendo solamente a puestos destacados, sino a primeros lugares en una serie numerosa de concursos. Por lo que me han contado algunos chicos que han formado parte de los equipos de la doctora Martínez, ella impone una disciplina muy rigurosa en la preparación de los alumnos y se dedica, con lo que podría llamarse abnegada devoción, al objetivo central, que es formar a los estudiantes para ganar. Esta actividad de Martínez Coco contribuye además a que muchos jóvenes no solo conozcan el arbitraje desde sus años de estudiante, sino que también sientan apego por esta área del derecho que, sin duda, se ha convertido en la protagonista de las grandes disputas a nivel global. Otra faceta, sin duda la más importante, en la que siempre he visto la dedicación de la doctora Martínez, es la de madre. A su hijo, Óscar Ponce de León Martínez, lo hemos visto desde chico, acompañándola, sea en congresos, competencias y audiencias arbitrales. Creo no equivocarme si digo que el mayor logro de la doctora Martínez es precisamente su hijo, hoy todo un profesional muy inteligente, hábil y dedicado por completo a materias arbitrales, siguiendo los pasos que, de manera tan firme y segura, ha trazado su señora madre en el medio arbitral peruano y extranjero. Tengo el mayor aprecio personal e intelectual por la doctora Martínez, pero nuestro trabajo en el medio arbitral siempre nos ha exigido guardar las distancias que corresponden entre dos profesionales que respetan mucho la independencia que debe mediar en el ejercicio de la profesión, además de haber coincidido muchas veces y discrepado otras tantas en materias de orden civil, pero siempre, como no podría ser de otra forma, con el mayor de los respetos. Sé que a la doctora Martínez, al igual que a quien les habla, le importan muy poco los rankings, en todos los cuales por lo demás siempre destaca en primera línea, pues sabe que uno vale por lo que es y no por lo que digan determinados círculos de aplausos mutuos. Se trata, en suma, de una persona y de una profesional de enorme valía, porque en el medio jurídico y académico de nuestro país debe sentirse muy orgulloso. Es por ello que la Academia Peruana de Derecho acordó su incorporación en calidad de académico de número, y el Consejo Directivo está seguro de que contar con ella en nuestras filas va a fortalecer notablemente a la institución, además de hacer justicia con alguien con méritos de sobra para ocupar esta plaza. Muchas gracias. Doctora Martínez, por favor, tenemos el gusto de escuchar sus palabras de bienvenida.
Doctor Guillermo Loman Luca de Tena, presidente de la Academia Peruana de Derecho. Doctor Osvaldo Junco Serio, vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho. Doctor Fernando Vidal Ramírez, maestro, expresidente de la Academia Peruana de Derecho. Doctor Mario Castillo Freire, académico de la Academia Peruana de Derecho. Señoras, señores todos, es para mí un gusto tratar hoy día un tema problemático como mi carácter, problemático como soy yo en la vida real, abordando cuestiones conflictivas. Y la pregunta que me voy a hacer la noche de hoy es: ¿qué debe hacer un árbitro frente a un contrato teñido de corrupción? El problema de la corrupción en la contratación pública es el primer marco que tendríamos que abordar. La corrupción es distinguida en su tercera acepción de la Real Academia de la Lengua Española como aquella que se presenta en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas que provienen de sus gestores. Así, al hablar de corrupción en la contratación pública, hablamos del supuesto en el que una de las partes haya tenido o tenga una relación con funcionarios estatales para obtener beneficios indebidos utilizando las funciones del cargo público. Este es uno de los problemas más grandes que azota el mundo, y en este momento del índice de percepción de la corrupción 2023 en Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra entre uno de los países con más altos índices de corrupción, al lado de Uzbekistán, Mongolia y Angola. Frente a esta situación, es necesario que los árbitros tomen conciencia de la necesidad de declarar la nulidad de los contratos que se hayan celebrado o ejecutado bajo el tinte de la corrupción. Un buen manejo de estas situaciones en sede arbitral puede abrir el paso para mejorar la percepción de la lucha contra la corrupción en nuestro país. En este análisis nos enfocaremos en la corrupción externa al arbitraje, es decir, en la que se produce en la celebración de un contrato y en la que se presenta durante su ejecución. La discusión en esta esfera externa del arbitraje la centraremos en las siguientes 4 cuestiones. Primero, la competencia de un tribunal arbitral para analizar alegaciones de corrupción en un arbitraje. Segundo, la nulidad de oficio dictada por un tribunal arbitral. Tercero, el estándar probatorio de la corrupción en un arbitraje. Y finalmente, las consecuencias jurídicas en el caso que un tribunal arbitral concluya que existió corrupción en la formación y o ejecución de un contrato. Primero nos referiremos entonces a la competencia de un tribunal arbitral para conocer de estas cuestiones. El artículo 2 del Decreto Legislativo 1071, el decreto legislativo que norma el arbitraje, nos dice en su inciso primero que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho. De una lectura literal de este artículo podría llegarse a la errónea conclusión que la corrupción no es una materia de libre disposición, ya que se podría pensar que es competencia exclusiva y excluyente de los fueros penales. En el ámbito internacional, en un caso en Argentina que involucró sobornos fuera del arbitraje, el juez Laguerre adoptó esta posición, señalando que la corrupción no podía ser materia del arbitraje debido a que los principios generales del derecho impedían que este tipo de controversias fueran vistas en sede arbitral. Esta posición, sin embargo, cambió rápidamente en el ámbito internacional, existiendo ahora abundante casuística que respalda la posición contraria, entendiéndose que sí son arbitrables las controversias vinculadas con la corrupción. Esta posición se basa, como probablemente todos ustedes saben, en el principio del competence competence y de la separabilidad del acuerdo de arbitraje respecto del contrato principal. Así, se ha afirmado correctamente que aunque por hechos de corrupción sea nulo el contrato principal, eso no implica que por reflejo sea nulo el convenio arbitral.
La única excepción a esta regla es que se llegue a probar que la corrupción habría alcanzado el acuerdo arbitral. Así, es reconocido de manera expresa en los incisos 1 y 2 del artículo 41 de nuestra ley de arbitraje. Tenemos entonces que el problema actual de la doctrina no se centra tanto en la discusión de si un tribunal arbitral es competente o no para abordar los temas de corrupción, sino que se ubica en el estándar probatorio a utilizarse y en el que toma relevancia el hecho de que los delitos de corrupción están tipificados en el título 18 del Código Penal, existiendo una posibilidad real de sentencias y laudos contradictorios, sin dejar de lado que el proceso penal usa un estándar de pruebas distinto el que normalmente se maneja en procesos arbitales civiles. Por ello, a continuación me ocuparé en líneas generales del estándar de la prueba de corrupción a utilizarse en un proceso arbitral. Y antes de eso, hablaremos de la nulidad de oficio dictada por un tribunal arbitral. En relación a los temas de nulidad, un tribunal arbitral debe tener en cuenta que el deber de valoración de su existencia surge del principio general de iura non injuria, regulado en el artículo 7 del título preliminar del Código Civil peruano, y de la nulidad manifiesta prevista en el artículo 220 del mismo código. Con respecto a este último aspecto, como muchos tratadistas han señalado, ¿no?, que es el poder del juez, y vamos a decir también del árbitro, de realizar de oficio su propio análisis del derecho aplicable a las disputas sometidas a su consideración. Es así que el iura non injuria encuentra aplicación en la facultad que el artículo 220 del Código Civil peruano otorga al juez y por consiguiente al árbitro para declarar la nulidad manifiesta. Ha sido reconocido en la Corte Suprema de la República del Perú en el 9º Pleno Casatorio Civil, en el que al definir las líneas generales de aplicación del iura non injuria ha señalado que esto es posible. Siguiendo esta línea, el propio Pleno Casatorio establece además que es un requisito indispensable. El juez, el árbitro, para declarar la nulidad manifiesta debe cumplir con 3 requisitos. Primero, que la nulidad sea manifiesta, es decir, que sea evidente, que sea notoria, que nos hiera los sentidos de tal manera que no requiera de probanza alguna. En suma, que resulte facilísimo de determinar. En segundo lugar, la nulidad manifiesta debe guardar relación directa con las materias controvertidas en el proceso arbitral. Y tercero, se debe de haber promovido previamente, y esto no es lo menos importante, creo que es lo más importante, el contradictorio entre las partes, sin importar la etapa del proceso. Loman Luna de Tena, que nos acompaña hoy día, establece una prevalencia en la aplicación del artículo 220 sobre el artículo 7 del título preliminar del Código Civil y el Código Procesal Civil, y nos ha dicho que precisamente por la naturaleza de la nulidad absoluta y el carácter radicalmente excepcional del mencionado segundo párrafo del artículo 220 del Código Civil, el precepto que este párrafo contiene sí debe prevalecer en ciertos casos y con los requisitos ya dichos sobre el artículo 7 del Código Civil, que prohíbe al juez ir más allá del petitorio. Es así que la aplicación del artículo 220 del Código Civil peruano es una derivación más específica del principio de iura non injuria recogido en el artículo 7 que venimos comentando, y que va en una relación de género a especie, pero que a la vez permite la aplicación preferente de la nulidad manifiesta sobre el iura non injuria y el principio de congruencia que éste debe recordar. En este orden de ideas, la doctrina nacional ha entendido que el juez o el árbitro, en aplicación de este artículo, puede declarar de oficio la nulidad de un acto jurídico, sin importar que se considere que una solicitud de nulidad es o no es un argumento de defensa, a la luz del artículo 7 del título preliminar concordado con el artículo 220, un tribunal arbitral se encuentra obligado a pronunciarse sobre la nulidad del juicio. Y repito, obligado. Un tribunal no puede ser ciego ante determinados hechos. Si encuentra que esta nulidad existe, debe promover el contradictorio.
que no se le permita al tribunal arbitral realizar dicho análisis por un acuerdo entre partes implicaría limitar el poder decisorio del tribunal arbitral cuando el ordenamiento jurídico expresamente obliga al juez o al árbitro a pronunciarse. Al respecto, ya son varios los laudos en los que los tribunales arbitrales se han pronunciado de oficio sobre la nulidad manifiesta del contrato en nuestro país en controversias que han sido sometidas a su consideración. Y esta es una importante línea que los árbitros debemos seguir. En cuanto al estándar de la prueba de la corrupción a utilizarse en un proceso arbitral, debe tenerse en cuenta que en el arbitraje nacional, la ley de arbitraje en su artículo 43 otorga al tribunal arbitral la facultad de determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas, ¿no? Y el tribunal arbitral, asimismo, está facultado para prescindir motivadamente de cualquier prueba ofrecida. De esta forma, vemos que la ley peruana de arbitraje regula el estándar de libre valoración de la prueba, y esto implica que ningún árbitro se encuentra limitado para actuar o para prescindir de los medios probatorios presentados por las partes, inclusive estando facultado para solicitar la actuación de prueba adicional de estimar lo necesario. En muchos casos en los que he intervenido, las partes han presentado medios probatorios fuera de plazo, y teniendo la flexibilidad que nos da el arbitraje, normalmente los tribunales arbitrales han incorporado de oficio, para que no exista ningún problema, las pruebas presentadas. Siempre he pensado que es mejor tener más a tener menos, si ese más nos ayuda a encontrar la verdad. Siempre y así, un tribunal arbitral puede aplicar cualquiera de los estándares probatorios más utilizados en las alegaciones de corrupción en el arbitraje internacional. ¿Cuáles son esos estándares? El primero, el de la prueba clara y contundente. El segundo, el de la certeza razonable. El tercero, el balance de probabilidades o preponderancia de la prueba. Y por último, la prueba indiciaria o red flags. Estos 4 estándares se diferencian en el grado de intensidad de cada uno de ellos, yendo de los que requieren la prueba más fuerte hasta los que permiten mayor flexibilidad en el análisis probatorio. La prueba clara y contundente. El primero de estos estándares se refiere a la denominada prueba irrefutable o prueba clara y contundente. Es el estándar probatorio más alto, es el estándar más duro, ya que requiere una prueba absolutamente convincente de la existencia de la corrupción. Y esto genera, en estos casos, un tribunal arbitral opte por no abocarse a conocer de la corrupción ante la dificultad de la probanza, o si los hechos de corrupción están siendo objeto de análisis en sede penal, el tribunal suspende el proceso arbitral a la espera de las resultas de dicho proceso. Hace muchos años, en el expediente 383-6213-8 un tribunal arbitral que yo presidí suspendió el proceso hasta el 2022. Año en el que en sede penal recién existió una sentencia firme sobre la corrupción en el convenio que fue materia de dicho arbitraje. Con posterioridad declaramos además la nulidad por corrupción de oficio en ese caso arbitral. El segundo estándar es el de la certeza razonable. El segundo estándar, el grado de intensidad del análisis probatorio disminuye, de tal manera que se debe realizar un análisis de razonabilidad frente a la evidencia que existe en el proceso. Bajo este estándar probatorio, un tribunal arbitral no está compelido a esperar las resultas de un proceso penal en caso de que este exista. El tercer estándar es el balance de probabilidades o preponderancia de la prueba. Se refiere ese estándar y se enfoca en la posibilidad que haya, la posibilidad solamente que haya ocurrido la corrupción, y tiene una intensidad menor que el criterio de razonabilidad que hemos explicado. Se trata de un análisis probabilístico de la existencia de la corrupción sin que un tribunal arbitral tenga que llegar a la certeza de que la corrupción existió. Y por último tenemos la prueba indiciaria, las famosas red flags. Es el cuarto estándar, el de las banderas rojas o prueba indiciaria. Y esto se refiere a la existencia de elementos que, considerados de manera conjunta, llevan a un tribunal arbitral al convencimiento de que la corrupción existió.
Como han señalado bien Jiménez, no hay necesidad en estos casos de pruebas directas. Casi nunca habrá pruebas directas de corrupción en el arbitraje internacional, se refieren ellos, y los tribunales no tienen poderes coercitivos para solicitarlas. Las banderas rojas no son en sí mismas una prueba de corrupción, sin embargo, son indicadores de que la corrupción existió. Y cuando se suman una tras otra, el tribunal arbitral no puede dejar ni debe dejar de observarlas. Los actos de corrupción suelen ser producto de simulaciones y difícilmente se va a encontrar la prueba del delito, ¿no? Por esa razón debe utilizarse muchas veces un estándar menor, el de las red flags o banderas rojas, que alertan sobre la existencia de hechos de corrupción. En nuestro país ya ha habido casuística que ha comenzado a abrir paso a este tipo de análisis. Los arbitrajes tanto de casos peruanos, tanto nacionales como internacionales, han comenzado a aplicar ese tipo de estándares. Y esto ha dado flexibilidad en el manejo de esta problemática por los ámbitos. Y me voy a ocupar para finalizar de dos casos emblemáticos en los que se aplicaron estándares probatorios diferentes. El primero fue el del expediente 383-6238 entre Porta contra la Municipalidad Provincial del Callao y el Fondo Municipal de Inversiones del Callao, en el que me desempeñé como presidente. Estas tres instituciones estatales, cuestión rara, ¿no es cierto?, corrompieron. Y es un caso inusual, porque normalmente la corrupción se da entre un contratista y funcionarios de una entidad estatal. Acá fueron funcionarios de tres entidades estatales que se pusieron de acuerdo para celebrar un convenio extrayendo dinero del Estado, ¿no? Celebraron un convenio para la sede principal de Corpa por un monto total de 53 millones de soles. El tribunal se constituyó en un principio ante el reclamo de Corpa por la no ejecución del contrato y la falta de avance de la obra. No obstante, durante el proceso se evidenciaron serias irregularidades en la celebración y ejecución del contrato, como por ejemplo la falta de convocatoria a un concurso público, firmándose directamente el convenio. Finver no contaba con la experiencia mínima para ejecutar una obra de ese tipo. El pago del adelanto directo por parte de Corpa de 31 millones de soles, lo que representaba el 70% del valor total del contrato, sin que se otorgara carta fianza alguna. Y ninguna de las partes solicitó ante nuestro tribunal arbitral la nulidad del contrato. En esta situación, el tribunal arbitral pidió a las partes que se pronunciaran sobre el supuesto que el colegiado debiera aplicar el artículo 220 del Código Civil, que habla de la nulidad manifiesta. Por lo tanto, el tribunal arbitral generó el contradictorio. Y debido a que estaba en curso una investigación penal en contra de los funcionarios firmantes del convenio y que no estábamos frente a un arbitraje único, yo era presidenta del tribunal arbitral, y cuando tenemos un tribunal colegiado tenemos que conversar, ¿no? Y si alguien no quiere ir por la red flag, bueno, la otra alternativa es suspenderlo. Igualmente pronunciarnos después. Y en ese caso pasó eso y se suspendió el arbitraje. Yo soy más partidaria de la red flag, pero para eso tenemos que estar todos de acuerdo, ¿cierto? Entonces vayamos por el otro camino, va a demorar más, pero todos los caminos. ¿No? Y en este caso, a pesar de las claras evidencias de corrupción, el tribunal arbitral decidió esperar el pronunciamiento de las cortes penales para tener certeza absoluta de que se necesitaban mis coárbitros de los hechos de corrupción. En este caso, pues el colegiado que aplicó el estándar más fuerte, probatorio, el estándar más duro, la prueba ejecutable, suspendiendo el proceso hasta que existió un pronunciamiento de última instancia en sede penal de los 18 procesados funcionarios públicos que participaron en el contrato por parte de Corpa, Finver y la Municipalidad Provincial del Callao, investigados justamente por la firma de este contrato y en las que fueron condenados absolutamente todos. Finalmente, entonces, el tribunal arbitral emitió su decisión declarando nulo de oficio el contrato celebrado por corrupción. Y el segundo y último caso del que me voy a ocupar
es uno que probablemente ustedes conocen mucho a través de los medios periodísticos. Es el caso arbitral ad hoc bajo las reglas de la CEDUR, y segundo caso entre Rutas de Lima SAC contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. En los dos primeros arbitrajes por controversias respecto de ese contrato existieron reclamos de corrupción, y estos fueron planteados en el marco del contrato celebrado entre Rutas de Lima, cuyo socio principal en esa época era Odebrecht, frente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para la ampliación de vías y el posterior otorgamiento de la concesión de los peajes de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Peña. En el primer caso, si bien fue invocada la corrupción por la Municipalidad Metropolitana de Lima, esto se hizo fuera del plazo para interponer pretensiones. Pero al haber sido llevado a conocimiento del Tribunal Arbitral, el Tribunal solicitó a las partes que se pronunciaran sobre ello ante la posibilidad de declarar de oficio dicha nulidad, generándose también de esta manera el contradictorio en el proceso. En el segundo caso, al final no se declaró que había corrupción porque no había la prueba suficiente, recién comenzaban los procesos por ese tema. En el segundo caso, la corrupción fue invocada directamente por la Municipalidad Metropolitana de Lima en sí, y lo interesante es que en ambos casos los tribunales arbitrales utilizaron el estándar de la prueba indiciaria, la red flag, aplicándolas y analizándolas de manera de ver si todas en conjunto generaban convicción o no a los árbitros de la existencia de corrupción en el contrato. Lo curioso es que si bien en el primer caso el Tribunal Arbitral por unanimidad llegó a la convicción que debido al escaso material probatorio presentado no se podía llegar a la convicción de que existió corrupción en la celebración del contrato, el voto singular de uno de los árbitros sostuvo que sí existía nulidad de varios de los documentos contractuales que se dieron con posterioridad a la celebración del contrato por razones distintas a la corrupción, pero que iban expresamente en contra de normas imperativas del Código Civil peruano. Esto demuestra que el inicio de investigaciones y la existencia de estipulaciones contractuales en contra de normas imperativas no demuestran por sí solas el dolo necesario para imputar corrupción en la formación del contrato, a pesar de que dichas normas imperativas puedan llevar a la nulidad de otros instrumentos del contrato. Sin embargo, mucho más interesante es el segundo caso, porque a pesar que el Tribunal Arbitral en mayoría rechazó la existencia de la corrupción, se produjo un voto de disidencia, que como todos ustedes saben es mío, analizando las red flags y entendiendo que el contrato fue producto de la corrupción. El Tribunal Arbitral, y hablo de las red flags, en primer lugar, ya se encontraba informado que la señora Susana Villarán, alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al momento de la celebración del contrato, había sido ya condenada a prisión preventiva por recibir coimas para la campaña del no a la revocatoria. En segundo lugar, el señor José Miguel Castro, gerente general de la municipalidad, admitió en su declaración testimonial ante el Tribunal Arbitral que existieron irregularidades, y que si bien no entendía cómo es que se sacaban los fondos a través de las actividades previas y las obras de puesta a punto, efectivamente se sacaban fondos. Y es aquí donde se observa cómo la valoración de la prueba indiciaria se puede mezclar con la interpretación del contrato y el incumplimiento de normas imperativas. A diferencia de lo que ocurre en el laudo arbitral por mayoría, en el voto de disidencia se analizó la declaración de José Miguel Castro, dándole valor al indicio de que la corrupción y el dinero iban a salir a través del mecanismo contractual de las obras puestas a punto. Y es ahí donde viene la parte interpretativa y posiblemente lo que fue el quiebre en las posiciones del Tribunal Arbitral, debido a que el árbitro de disidencia analizó el cambio en la relación entre la iniciativa privada y el contrato respecto a cómo se regulaba el riesgo en las obras de puesta a punto. ¿Qué observé? Observé que dicho riesgo inicialmente era totalmente del contratista en la iniciativa privada y que en la redacción posterior, en la redacción del contrato, pasó a ser totalmente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Qué pasó con esto? Pasó que lo que se aprobó como iniciativa privada, cuyo contrato debería de aprobarse tal cual, sin cambiar una coma, lo que inicialmente era una concesión autofinanciada con recursos del contratista, se transformó en una concesión cofinanciada, en la que la Municipalidad Metropolitana de Lima tenía que financiar las actividades previas y las puestas a punto, que
las actividades previas y las puestas a punto. ¿Qué dijo el señor Miguel Castro? Que no entendía cómo salía de plata, pero que era por ahí. Pero que nunca se habían dado el trabajo de revisar la iniciativa privada y compararla con el mercado, ¿no? Este cambio en la redacción es lo que generó que se pudieran pactar todas las adendas posteriores al contrato que inflaron el precio de la concesión en favor de Rutas de Lima, cuando está prohibido por ley que se introduzcan cambios entre los impuestos en la iniciativa privada y posterior contrato. En el expediente 1072-2023 del THC/TC, la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de marzo de 2024, con fundamentos de voto agregado de los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe y César Ochoa Carnes, suscribieron todo el voto disidente del laudo arbitral recaído en el caso Rutas de Lima contra la Municipalidad Metropolitana. Y han señalado que el árbitro disidente, no quiero decir Martínez Poco, tras evaluar las reflejantes correcciones en el contrato de concesión, concluyó que se había generado un desequilibrio económico al convertir la concesión autosostenible prevista en la iniciativa privada en un contrato de concesión cofinanciado. En líneas generales, podemos observar que la aplicación de estándares probatorios diferentes en nuestro país, pero les repito, todos los caminos conducen a Roma. Y si esos caminos nos llevan a ver la corrupción y a visualizarla, es importante recorrer uno o recorrer el otro. Y en cuanto a los efectos de la unidad de la casuística peruana, ¿estoy en tiempo, doctor Loma? Sí, todavía. Muy bien. En el caso de Porca, en la Municipalidad Provincial de Callao, el Tribunal Arbitral llegó a la conclusión que para el caso en que todas las partes de un contrato corrupto son entidades del Estado, no se deben aplicar los efectos naturales de la nulidad de un contrato con fin ilícito. Todas las entidades corruptas serán entidades o empresas públicas con 100% de accionariado estatal, de tal modo que la norma del Código Civil peruano que regula los efectos de los pagos indebidos realizados por un acto ilícito no era aplicable, en virtud del carácter exclusivo y incluyente del presupuesto asignado para una determinada entidad, que se hace una vez al año mediante ley, ustedes lo saben, y para el fin público para el cual está destinado, es una decisión de carácter política y tiene que aplicarse su destino. Por otra parte, no me especifica que clima sobre norma general. Por otra parte, en los casos arbitrales de Rutas de Lima, al no haberse declarado por mayoría en ninguno de estos supuestos la corrupción, no se pronunciaron acerca de los efectos de esta. No obstante, el voto singular del segundo caso de este segundo caso sí menciona directamente en guión privado la aplicación del artículo 1275 del Código Civil y cómo el efecto natural de realizar un pago por obtener un fin ilícito es el de no poder obtener la repetición de lo pagado. Se llegó a la conclusión de que ambas partes eran igual de culpables por los actos de corrupción, por lo que no tenían derecho al reembolso de ningún monto ni a reclamarse daños mutuamente. ¿En qué puedo concluir? Que de manera lenta pero segura, nuestros tribunales arbitrales van tomando conciencia de su responsabilidad frente a contratos teñidos de corrupción. Hoy más que nunca necesitamos árbitros valientes, sin vendas en los ojos, con sentido de justicia, que no olviden que sobre sus hombros descansa la credibilidad del sistema de justicia. Finalmente, quiero agradecer a todos los académicos que me han conferido el alto honor de incorporarme a la Academia Peruana de Derecho. En segundo lugar, al doctor Mario Castillo Freire, por la hermosa reseña que ha hecho de mi persona. En tercer lugar, a mi hermano Felipe Martínez Poco y a mi hijo Oscar Ponce de León, por haberme dado la inmensa alegría de abrazar esta misma carrera y ser mi soporte diario. Y finalmente, a mis maestros, que me inculcaron el amor al derecho, el rigor en la investigación, pero por sobre todas las cosas, el ejercicio del derecho sin ética y sin valores no sirve para nada. Por ello, permítanme rendir homenaje a tres académicos que ya no están con nosotros, pero que marcaron mi vida. A Guillermo García Montufa, a Max Areche y a Carlos Fernández Cesarego, les envío un gran abrazo hasta el cielo. Todo lo bueno que yo pueda hacer, se lo debo absolutamente a ellos. Muchas gracias.
La doctora Martínez, emocionadísima, nos dijo que de manera lenta y segura los árbitros van asumiendo una posición. Ella, de manera lenta y segura, y con el amor de sus 3 amigos, está ahora entre nosotros. Esta es la prueba documental en términos jurídicos. Muchas gracias. Bienvenida. Ya me toca. No, estás incorporada, estás con derecho a estar en la foto de los muchísimas gracias, Elvira. Bienvenida a la casa. Todos nosotros, ha habido académicos que por razones especiales no han podido venir, pero en nombre de ellos también te doy la bienvenida. Entonces, con estas palabras damos por terminada la sesión. Bueno.